Y en esto de conectar los puntos, hoy me levanté a la mañana y me acordé de algo que no me había acordado. Y con eso quería arrancar. Vamos a ver el siguiente video. Es de una película y con esto quiero introducir el tema. ¿Mm? ¿Qué es divertido? No, no, nada. Es solo que ambos cinturones lucen exactamente iguales para mí. Pero sigo aprendiendo de todo esto. ¿De todo esto? Oh, bien. Veamos, ¿tú crees que esto no tiene nada que ver contigo? Tú vas a tu armario y eliges ese ridículo y bizarro suéter azul porque intentas decirle al mundo que te tomas muy en serio el elegir lo que usas. Lo que no sabes es que ese suéter no es azul, no es turquesa, no es lapislázuli, es más bien celeste. ¿Y no te has dado cuenta de que en 2002 Oscar de la Renta tuvo una colección de trajes celestes? Después Yves Saint Laurent mostró chaquetas militares celestes. Necesitamos una chaqueta. Y así el celeste de pronto estaba en 8 diferentes colecciones. Se filtró por las tiendas departamentales y después cayó de una trágica esquina casual donde tú, sin duda, lo pescaste de un botadero. Ese azul representa millones de dólares e innumerables empleos. Y es muy curioso que pienses que hiciste una elección que te exenta de la industria de la moda cuando, de hecho, estás usando un suéter que fue seleccionado para ti por estas personas de una pila de cosas. Me encanta la frase de esta que en realidad vos pensás que no estás eligiendo, pero detrás de eso hay todo un mercado que te fue haciendo que vos termines eligiendo algo. ¿Y por qué comienzo esto? Porque aparentemente, ahora vamos a ver unos pasajes, nosotros tampoco tenemos mucha elección en nuestra vida. No somos tan libres como pensamos. Quiero comenzar haciendo un paréntesis. Cuando la Biblia habla sobre el pecado, que utiliza la palabra amartiria, que quiere decir errar al blanco, es un tema grandioso para desarrollar, pero básicamente quiere decir yo estoy tirando una flecha y el blanco está allá y yo tiré allá, le erré. Y el pecado muchas veces tiene que ver con errarle a la voluntad de Dios para mi vida. Y en esto no se trata, o quiero invitarte a que no pienses de esto como un ser todopoderoso y cuyo capricho fue, hoy me levanté con ganas de que todos me obedezcan porque soy superior a ustedes. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el punto de vista de un padre amoroso que te ama y quiere lo mejor para vos, ¿sí? Y el pecado tiene que ver con alejarte de lo que Dios quiere para nosotros, que es maravilloso y lo mejor. Cuando Dios te invita a cambiar una conducta en tu vida, no tiene que ver con ese capricho, sino con la actitud de un padre amoroso que nos anima y te exhorta a dejar una conducta que es nociva para tu vida. Es como cuando vos le decís a tus hijos, no seas Gil, ponete a estudiar. Va a llegar el verano y vas a tener que, no solo perdiste las horas sentado en el colegio aburriéndote, sino encima en casa de nuevo. Y está bien, hay quien lo dice, mira que estoy pagando un montón, mejor que no te lleves materias porque voy a tener que encima pagar los exámenes. Pero sinceramente a veces es el hecho de, no quiero que te vaya mal. Entonces, con eso tiene que ver el amor de Dios cuando nos invita a seguir lo que Él nos dice, porque es lo mejor para nuestra vida. A Dios no le mueve la aguja del amperímetro en nada de que vos obedezcas o no. Dios no es ese ser inseguro que no me está haciendo caso, un seguidor menos, ¿qué voy a hacer? Ya perdí un montón. No, Dios sigue siendo Dios antes de crearnos a nosotros, ya era Dios. No necesita, tiene que ver con ese amor por vos, que cuando te dice, alejate de ahí que te hace mal, tiene que ver con eso. Fíjense unos pasajes que vamos a ver. Dice así Santiago, el hermano de Jesús, escribe, nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Aparentemente no somos libres de hacer lo que queremos, sino que tenemos algo dentro que nos mueve a pecar, ¿sí?
Hay la versión de los queridos Reina y Valera, lo escriben con esta palabrita que ya ha caído en el desuso en nuestros tiempos, pero me gusta rescatar lo siguiente. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Me gusta porque esto de concupiscencia parece hasta el nombre de una tía mayor que podemos tener, como purificación, esperanza. Bueno, Santiago nos dice, la tía concupiscencia vive en vos y te lleva a hacer lo que no conviene. Es lo que nos mueve a hacer cosas que por ahí no son lo que elegiríamos, pero alguien ya las pensó y diseñó para que actuemos conforme a eso. Ahora, y Freud piensa que inventó algo, ¿no? Freud dijo que él asestó el tercer golpe al narcisismo al descubrir que el ser humano no hace lo que quiere, sino más bien lo que puede. Hay algo dentro nuestro que nos mueve a hacer cosas aun cuando no nos convienen. Y Pablo después lo va a describir, además de como Santiago nos dijo, diciendo en Romanos esto: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. En otras palabras, si la vieja concupiscencia, la tía concupiscencia vivía en mí, me llevaba a hacer eso, pero cuando pasé a ser hijo de Dios, la vieja fue crucificada. En otras palabras, ya no soy una persona que se mueve por lo que me dice la concupiscencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces que sigo pecando? Porque sinceramente, si es así, recibí a Cristo, por poco vengo flotando hasta acá, ya no peco más. Me gusta mucho cómo lo va a plantear Pablo en Efesios. Con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, la vieja se murió, pero nos dejó el guardarropa. Toda la ropa que tenía está ahí. ¿Notaron que hay personas que aún habiéndose muerto, aún estando el difunto ya bajo tierra, siguen viviendo bajo el régimen del difunto? Se come a la hora que nos decía. No se hace esto. No, ¿por qué? Porque antes nos decía que no. Y ahora, y no sé, pero por las dudas me quedó el hábito. Nos pasa a nosotros lo mismo. A veces nosotros seguimos viviendo bajo el régimen de que la concupiscencia siguiese viva. Se los voy a ilustrar de una manera. Quizás algunos de ustedes no me conocieron hace años, pero yo terminando mi juventud y entrando en mi adultez, en mi temprana adultez, tenía unos kilitos de más. Y obviamente, quizás Vero ya me conoció en esa época, pero no usaba las mismas ropas de ahora. Permítanme mostrarles. Quizás eran ropas que me quedaban en ese momento. Hoy día, no sé si esto va tanto conmigo. No se preocupen, esto está un poco agrandado para exagerar el efecto especial, ¿no? Pero, ¡qué loco! Porque nosotros ya no tenemos esa naturaleza, esas ropas, esas pilchas, como nos dice Pablo, ya no nos quedan. Ya la concupiscencia murió. Sin embargo, yo estoy yendo todos los días y poniéndome la misma ropa, que ya no me queda. Yo ya no tengo el peso de antes, no tengo el cuerpo de antes. Lo que antes me quedaba, hoy no me queda. Y esta es parte de lo que Pablo está diciendo. Revístanse, no sigan yendo a ese guardarropas, quemen esas ropas viejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida que yo me estoy moviendo con esto, sigo viviendo como vivía antes. Y por eso muchas veces recibimos a Cristo, somos libres, ya no nos está la tía ahí moviendo a hacer cosas, sino que nosotros elegimos ponernos eso. Ahora, me pregunto yo, si bien la clave está en saber quién soy ahora, darme cuenta que esto ya no me queda y vestirme acorde a eso, me empezaba a preguntar en primer lugar, ¿qué es el viejo ropaje? ¿Con qué tiene que ver? ¿Dónde es que la vieja naturaleza me manda a comprar la ropa?
Una vez alguien me decía la salada. No, era alguien que trabajaba, no me acuerdo si en la calle de Rivadavia, en Quilmes o Marcos Paz, ¿no? Pero, sinceramente, ¿dónde la vieja naturaleza me manda a comprar la ropa y con qué tiene que ver estas cosas? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con esas tiendas que tienen que ver con la cultura de este mundo. Esos ropajes que nos regalan casi gratuitos y a buen precio, y que son ideas, son conductas, son principios bajo los cuales yo no debería estar viviendo, porque no me van. Les invito a pensar lo siguiente. Cuando yo conozco a Vero, Vero tenía esta frase a veces de, pero está en oferta. La pregunta es, ¿lo necesitas? Cuando yo llegué, me casé, fui con mi guardarropas. Y los varones tenemos algo en común. Nosotros como que le tenemos ese cariño a la ropa, no nos podemos deshacer. Tenemos esa remera de cuando vinieron los Rolling Stones o cuando estuvo los Guns N' Roses en River y nosotros la compramos ahí. Y la remera ya no nos queda, tiene unos agujeros acá. Y dice, tirá eso, por favor. No, es mi remera favorita. Quiero pensar que ninguna mujer le tira las cosas a su marido, ¿no? No atenta así contra su matrimonio. Pero tenemos eso, los varones a veces nos encariñamos. Y a veces es deshacernos de ese guardarropa, de esas ideas. Yo digo, en mi casa era mi viejo. Mi viejo, no tanto mi vieja, mi viejo era, Daniel, no vas a salir con eso a la calle, ¿no? Ah, a mí me gusta, pa. Claro, cuando no me da cuenta, le iba tirando. ¿Y dónde está mi remera? No, lo tiré, estabas hecho un croto. Pero tenemos eso mismo con nuestros viejos hábitos. Nos aferramos y no nos damos cuenta que ya no nos quedan. Ahora, ¿qué es esto en la vida cristiana, en la vida práctica? Bueno, ideas o cultura que a veces, o principios, como decíamos, que se meten. Les voy a nombrar algunas y díganme. Esta, literalmente, pongan cualquier película o serie del canal de Disney y por ahí la van a encontrar dando vueltas. Seguí lo que dicte tu corazón. Qué profundo que parece, ¿no? Sin embargo, cuando uno le pregunta, ¿y en qué versículo dice eso? Porque dice que engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Opa, me entero que no era quizás ese pensamiento que tenía. Este otro que es genial. Se acabó el amor. ¿Qué dice Corintios? Que el amor nunca deja de ser. Totalmente contrario a la idea que se nos vende. Esta es fabulosa. Amás demasiado. Oh, estaba frente al Dios mismo y no me di cuenta. En otras palabras, ¿sabes qué? Tu problema es que amás mucho a la gente. Tenés que poner el freno. Acción y reacción. Y este es un principio bajo el cual yo vivía. Todos los días elegía ponerme esa ropa y hasta tenía un versículo para justificar, para vengarme de las personas y lo que me hacían. ¿Y el versículo saben cuál era? Mía es la venganza. Hasta ahí había memorizado. Yo creo que porque en la escuela bíblica nos hacían memorizar de pedacitos porque éramos chiquitos y nunca fui a la clase siguiente donde decía yo pagaré, dice el Señor. Pero me quedé, mía es la venganza. Y yo, el que la hace la paga. Entonces era cuestión de que vos hagas algo y hasta lo justificaba. Yo no es que me estoy vengando. Yo le dije, vos me haces esto y te voy a hacer esto. Así que él eligió. Yo simplemente sigo lo que le prometí para no ser un hombre de doble ánimo y cumplir lo que dije. Es maravilloso cómo justificamos la razón de seguir usando pilchas viejas, ¿no? Hay tantas cosas. Y hasta canciones y principios que bailamos el corito. Por ejemplo, el dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿No? Y vivimos bajo esa idea. Y tiene que ver con ropajes de la vieja naturaleza. Son principios fabulosos sobre los que a veces construimos nuestra vida y estamos alimentando el guardarropa de nuestra vieja naturaleza que nos hace vivir lejos de los principios de Dios. También sucede en la crianza. Una frase que decía mi vieja, y bajo la cual yo viví mucho tiempo, cuando se pierde la confianza, ya no queda nada. Qué loco, porque durante muchos años yo pensé que si alguien me traicionaba, si alguien me decía algo y no lo cumplía, ya se acabó, esa persona no existe para mí. Ya está. Y es cierto que la confianza hay que ganarla después, pero el amor nunca está en juego. El perdonar es un mandamiento que yo tengo. Y cuando yo empiezo a cambiar eso
por esa ropa, esa idea que me vendieron, esa pilcha de que, ¿está bien? Vos lo hiciste, yo no. Me quedo enojado con el otro. Estoy volviendo a vestirme de esto. Fíjense lo siguiente. ¿Con qué está confeccionada estas ropajes de la vieja naturaleza? Generalmente van a haber dos cosas, la mentira y la vergüenza. Les voy a llevar un ejemplo. Jardín del Edén, Adán y Eva. Los tipos viviendo en una relación con Dios, seguros de sí mismos, confiando en el otro, y aparece ahí la serpiente. ¿Qué es lo primero que le cuestiona? La primera pregunta que le hace a Eva. Así que Dios les dijo que no coman, ya le va a tergiversar. Lo primero que pone en duda, a Dios, su relación. ¿Saben qué? No es cierto lo que les dijo Dios, la mentira. Ustedes comen, van a recibir un upgrade, van a de pronto entender y ser como Dios. Y Dios no quiere eso. Oh. El hombre y la mujer comen a raíz de una mentira, la creen, desconfían de Dios y comen. ¿Y qué es lo siguiente que pasa inmediatamente cuando comen? Se dan cuenta que están desnudos. Llega la vergüenza. Ahora, esta pregunta, ¿con qué se taparon? ¿Con qué se cubrieron en ese momento? Hojas. ¿Alguien se acuerda de qué eran las hojas? De higuera. ¿Alguien tuvo una higuera? ¿Alguien estuvo cerca de una higuera y agarró una hoja? Bien. ¿Cómo es esa hoja? Imagínense, se la ponen encima, da sarpullidos, imagínense las partes íntimas. Qué grande tiene que ser la vergüenza para elegir hojas de higuera. Muy grande, porque era enorme el huerto. Eligieron las hojas de higuera, lo que tenían a mano era grande. Y la vergüenza y la mentira son lo que te hacen dudar. Y esas pilchas que te pones, que parecen ser adecuadas, terminan atentando contra tu identidad. Ahora, no hay manera de que tus pensamientos de vergüenza y de mentira se disipen si la luz de Cristo no alumbra tu vida. ¿Soy hijo de Dios? Sí. ¿Estoy esclavo de la concupiscencia? No. Pero tu imagen, si yo no me miro al espejo, si yo no tengo una esposa que me dice, Dani, estamos saliendo y sinceramente siento que vamos a pedir plata a la calle. Si no, sinceramente, no puedo darme cuenta, sigo viviendo así. Y necesitas que la luz de Cristo alumbre tu vida sobre esas ideas, sobre esas cosas que vos a veces las considerás normales, principios bajo los que vivís y que solamente atentan contra alejarte de la voluntad de Dios. Cuando permitimos que Dios derrame su luz en nuestra vida, podemos tratar con esto del viejo ropaje y las costumbres de la vieja naturaleza. Por eso es vital que te encuentres con Jesús y que Él traiga luz a tu vida. O sea, nacer de nuevo, pero además mirarte a la luz de Él. Cuando yo me doy cuenta de mi identidad, puedo agarrar y decir, che, esto ya no me queda. Tenemos que empezar a vivir conscientes de que somos hijos de Dios, hijos del Creador y amigos de Jesús. Eso produce que yo en vez empiece a cambiar y en vez de estar creyendo que esta ropa es la que yo uso porque soy así, empiezo a verme a esa luz y vivo en pos de esa identidad. Sos una creación admirable, dice Dios. Viví en función de esa luz de Cristo. ¿Por qué? Porque tu identidad está dada por lo que Dios dice de vos y no por lo que otros dicen. Fíjense lo siguiente, Satanás siempre va a atacar y poner en duda tu identidad, tu relación con Dios y con otros, y te va a tratar de vestir a la moda de este mundo, con los pensamientos, ideas y demás. Fíjense de nuevo, vamos a Adán, me quedo un poco más ahí con Adán. Dice que Dios crea todo con su palabra y todo fue hecho. Sin embargo, cuando llega la hora de hacer al hombre, se arremanga, empieza a juntar así la tierrita, empieza a darle forma, le hago los ojitos, sonrisita, le dejo acá para el ombligo también. Dice que sopla y le da vida.
se tomó el trabajo de hacerlo. Dice que el hombre se levanta y Dios lo mira y dice, oh, qué bueno que me salió. Es bueno. Déjenme decirles algo. Adán no había fundado una iglesia. Hasta ese momento no había iniciado un movimiento de evangelización por el mundo. Ni siquiera le había puesto el nombre a los animales. Era bueno porque Dios lo hizo. Y en función de esa identidad es que Dios dijo que era bueno. Y fue lo primero que la serpiente le puso en duda. ¿Sí? Un ejemplo más, Jesús. Transcurre después del bautismo. Jesús se bautiza, dice que el cielo se abre, desciende el Espíritu en forma de paloma, y desde el cielo se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. ¿Alguien se recuerda qué había hecho Jesús hasta ese momento? Tenemos un relato de que le dio un dolor de cabeza a los padres desapareciendo en un momento, que se les escapó por ahí, se les fue al templo de nuevo y lo estaban buscando en 3 días de camino. 3 días, imagínense caminando, volver a buscarlo. Miren el pequeño, se notaba que ya era adolescente. Ahora, qué loco, porque no había hecho nada y a continuación va al desierto. ¿Quién se aparece en el desierto para tentarlo? El diablo, Satanás. Y me encanta la primera pregunta. Si eres el Hijo de Dios, mostrámelo. Hace que estas piedras se conviertan en pan. Así yo digo, sí, mira, definitivamente es el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es maravillosa, como diciendo, te tengo que mostrar a vos. Yo soy por quien soy, no por lo que hago. Yo soy el Hijo de Dios porque Dios lo dijo de mí. Yo soy su hijo. No te tengo que andar haciendo un truquito de magia, campeón, para mostrarte que soy hijo de Dios. Ni siquiera empezó a demostrarlo. Quiero que piensen, imagínense que Verónica va y le dice, a ver, así que vos sos la esposa de Dani, demóstramelo. Lo más probable es que Vero no anda con la libreta encima. Pero vos venís y decir, Dani, ¿no que sos mi marido? Sí, te voy a decir. Y decir, bueno, saca la libreta. ¿Qué tengo que sacar la libreta? Ella sabe que es mi esposa, ni siquiera lo va a poner en duda. El que lo duda sos vos. Entonces, estar seguro de tu identidad, afirmarte sobre lo que Dios dice de vos, es lo que hace que vos vivas en función de esa luz. ¿Sí? Entonces, estudiar la palabra, seguir a Jesús, es algo que tenés que hacer constantemente. No corras más detrás de tu problema. Muchas veces acudimos a Jesús, cuando nos acercamos a la palabra cuando estamos en un total... Estoy tratando de decir una palabra que no pueda salir en la cámara, ¿no? Pero cuando estamos en un lío grandísimo, ya ahí nos metemos diciendo, Señor, no, viví cada día en función de eso. No esperes a estar donde te llevan tus viejos ropajes, la vieja naturaleza, y ahí darte cuenta. Porque Satanás viene con esta mentira que hoy día nosotros creemos. Vos sos a partir de lo que haces. Entonces es fácil que te diga, vos sos un borracho, vos sos un mentiroso, vos sos un adicto. ¿Y sabés qué? Trastoca todo lo que Dios dice de vos. Dios dice, vos vas a actuar en función de lo que yo digo que vos sos. Y Dios dice, vos sos creación admirable. Dios te formó, te hizo y te hizo su hijo. Y cuando yo me paro en esa verdad, puedo decir, está bien que actúe así o esto, pero no soy por lo que hago, soy por lo que Dios dice que soy. Y en función de eso actúo. Te voy a invitar a algo. Mira el que tenés al lado, por favor. ¿Lo viste? Puedes cuestionarle el gusto a Dios, pero Dios lo hizo. Cada uno de nosotros fue hecho por Dios. Y eso es lo que nos hace valiosos. Dios se tomó el trabajo de hacerlo. David me encanta cuando dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Entonces, yo le hubiese dicho, Señor, poquito, me hubiese dado un poco más de altura, ya la nariz, los ojos, qué sé yo. Mi viejo tiene ojos azules, yo por qué no tengo ojos azules. Podemos criticar lo que querramos, pero Dios te formó. Y el propósito de Dios es que la identidad de Cristo se empiece a pegar a tu vida. Cada cosa que hizo se ocupó de diseñarlo y tiene un propósito. Tus vivencias y todo van a hacer que el carácter de Cristo se forme en tu persona. A partir de tener conciencia de quién sos, vos tenés otras posibilidades para vivir. Les cuento algo. Cuando León se porta bien, León se levanta, se
de pronto estuvo estudiando, aprobé estas materias en la facultad, estoy trabajando en este proyecto, uno dice, mi hijo. Pero cuando no lo hace, cuando entras a la pieza así, pateando la puerta y moviendo, y demás, y lo ves durmiendo a las 12 del mediodía, decís, no tenías facultad a esta hora, da otra vuelta, también lo sigue haciendo. Porque su posición nunca está en duda. Puede ser que las elecciones que haga lo lleven por un camino o por otro, pero el amor no está en cuestionamiento, o la posición. Y pasa lo mismo con Dios. Muchas veces nosotros vamos a ir y vamos a volver a abrir el placar y ponernos las pilchas de nuevo. Y la gracia de Dios nos va a cubrir en ese momento. Y nos va a perdonar. Y vamos a pasar por alto todo eso. Pero en tanto tengamos conciencia de que somos hijos de Dios, que estas ropas ya no me van, que esta forma de pensar y vivir ya no va conmigo, voy a sacar y voy a elegir otra cosa. ¿Sí? Entonces, me gusta un ejemplo. Trabajo con adolescentes, así que los ejemplos de folclore sobran. Pero me gusta la trilogía que Sam Raimi hizo del Hombre Araña. Y en la segunda película hay algo interesante. Peter Parker lo pica una araña y cambia su naturaleza. De hecho, hemos elegido esto para hablar con los chicos sobre el camino del héroe y los pasos. Pero a partir de él puede trepar paredes, él puede saltar, tiene más fuerza. Sin embargo, en la segunda película, él empieza a sentirse que no está tan cómodo con eso y empieza a dudar. Y le dicen, quizás no deberías vivir como otra persona. Y él empieza a vivir como cualquier otra persona normal. Qué loco, porque el traje no es lo que lo hacía Spider-Man, sino su naturaleza. Pero él, aún teniendo esos poderes, deja de vivir haciendo todas esas proezas. Por eso Satanás siempre va a atacar tu identidad. Vos hiciste esto, no sos digno de ser hijo de Dios. Vos haces esto, sos un pecador. Y nos olvidamos de escuchar a Dios y escuchamos más al diablo y dudamos de lo que somos y empezamos a actuar. Y te quiero decir algo, tu ser nunca se puede fundamentar en lo que haces. No podés construir la realidad de tu vida en función de lo que haces, sino lo que Dios dice que sos. Y muchas veces vas a ponerte, como te decía, las ropas y la gracia de Dios te va a cubrir, pero es cuestión de que sigas y sigas, ¿sí? Y voy a terminar con una frase bastante controversial, y es que no hagas nada que Dios no te llame a hacer, porque hasta casi te diría profetizando, va a tentar contra tu ser y vas a vivir quemándote. A veces en la iglesia corremos detrás de las necesidades. Hay que hacer esto, falta gente para acá, falta para acá. Y no está mal. Pero en el momento en que vos estás haciendo, en lugar de lo que Dios te llamó a hacer, lo que yo creo que hay que hacer, empezás a vivir en función de lo que haces y no de lo que sos. Y en vez de enfocarte en eso que Dios te pide a vos, en caminar con Jesús haciendo eso, te estás dedicando a hacer 1000 cosas a medias cumplo. Hay alguien. Yo vengo de una iglesia que era así, éramos pocos y de pronto me encontré un día dirigiendo la alabanza. Los que me conocen, yo no pego 2 notas juntas. No tengo idea lo que... No me pidas una escala musical. La guitarra, hacer... De hecho, yo era percusionista con la guitarra. Marcaba el ritmo así nomás, golpeándola. No te toco hacer. Pero falta gente. Y qué loco, porque ocupándome de eso, nadie se ocupaba de... ya hay alguien. Un desastre. Ahora, a la vez tampoco me podía ocupar de lo que Dios me llamaba a hacer, porque estaba en tantas cosas. No corras detrás de la necesidad, corre detrás de tu llamado, porque te vas a enfermar. Y Dios, hay una señora llamada Silvia Chávez dice una frase que es: Dios no te llama a cubrir todas las necesidades, sino las que Él te llamó a cubrir. Quiero terminar este último con una historia que cuenta Germán Ortiz, que es memorable, y tiene que ver con la historia de Marta, María y Jesús. Jesús, siempre que pasaba por ahí, se quedaba en la casa de sus amigos, que eran Lázaro, Marta y María. Entonces, quiero invitarlos a imaginarse que estamos acá en el auditorio con Marta, Jesús y María. Entonces pasa lo siguiente. Está Marta diciendo, ay, miren cuánta gente vino hoy. Voy a hacer unas pepas que Jesús mismo va a decir, ay, Marta, qué bien que te salen las pepas.
nadie la hace como vos. El membrillo, el calorcito justo, y mira, se desarma. Y por ahí agarra y dice Maxi, y yo quería dulce de leche, justo, también hice dulce de leche. Y Marta está, con esto voy a quedar como una reina y estoy sirviendo a Jesús. Eso, corriendo ahí de un lado para otro, la ve a María sentada. Todos diríamos que vaga, ¿no? Escuchando a Jesús en vez de estar ayudándolo. Mirá a toda la gente que vino hoy y en vez de darle una mano con las pepas, ahí escuchando. Y viene y le dice, Jesús, me parece que mi hermana, mirá, decile que venga a darme una mano. Dice, Marta, quédate tranquila. Esta frase para no ir a buscar trabajo, ¿no? Pero estás muy preocupada por estas cosas, pero vení, sentate. No, sí, eso decís ahora, espera que pruebes lo que estoy haciendo. Marta se va a la cocina. Acá permítame esta licencia. Entonces Jesús agarra a todos los que estamos acá. No me tilden de hereje, es un ejemplo. Agarra y hace así. Y escuchamos ahí a Marta abriendo la puerta del horno. ¿Dónde está él? Entonces empezamos a ir todos y nos lleva por el camino y nos vamos a la puerta. En eso vuelve Marta. Abre la puerta con las pepas ahí, sube la bandeja. Buenas, llegaron las pepas. ¿Dónde están todos? ¿Dónde se fueron? Todos, María y los demás, fuimos detrás de donde está Jesús. Y con eso tiene que ver la vida. Con sentarme a los pies de Jesús y cuando Jesús se mueve, yo me muevo con él. Cuando Jesús se pone a trabajar, yo trabajo a la par de él. No que estoy buscando hacer lo que yo creo que se necesita, sino lo que él me dice que se necesita. Porque de esa forma no nos quemamos y disfrutamos. Y no empezamos a creer, este año no estoy haciendo nada para Dios, qué loco, no, yo ya no merezco ser hijo de Dios. Porque va a haber momentos en que Dios te va a frenar y te va a decir, en este momento quiero que pases tiempo conmigo. En este momento necesitas definir que no te amo por lo que haces, sino por quién sos. Y en función de esa creencia, yo empiezo a vivir. Te invito a orar, te invito a que estés aferrándote a Jesús, ir caminando con Él a donde Él te lleve. Que si nunca conociste a Jesús, si nunca le pediste que entre en tu corazón, Él quiere ser tu papá. Entonces, por un lado, si no conoces a Jesús, decile así en tu corazón. Dios, no te conozco, no sé mucho sobre vos, pero la verdad que quiero ser hijo tuyo. Quiero poder vivir libre de decidir y no esclavo de un montón de deseos o cosas dentro mío. Y si ya sos un hijo de Dios, papá, nosotros confesamos que muchas veces vivimos corriendo o usando pilchas que ya no nos quedan, ropajes, ideas que hemos adquirido y quizás nuestra falta de dejarnos llenar por tu luz, de poner nuestras creencias, nuestros pensamientos y examinarlo bajo tu luz, nos han hecho vivir como si nunca siguiésemos siendo esclavos bajo el régimen de la vieja naturaleza. Queremos pedirte perdón y pedirte que nos ayudes a ser diligentes. Te agradecemos porque cuando somos grandiosos hijos tuyos, cuando nos comportamos como dignos hijos tuyos, vos nos amás. Y cuando sinceramente pareciésemos peor que alguien que no te conoce, no dejas de amarnos. Ayúdanos a elegir bien la ropa cada día. Ayúdanos a no ser simplemente hijos tuyos, sino ser seguidores tuyos, que es una decisión que cada día tenemos que hacer al abrir nuestro guardarropa y vestirnos como realmente seguidores de Jesús. Pedimos que nos estés acompañando en esta semana y que podamos esto llevarlo a cabo en cada momento de nuestra vida y vivir conscientes de esto. En el nombre de Jesús. Amén.